Hola, bienvenidos a Personajes Bogoar. El día de hoy tenemos al ilustrador y diseñador polipatético, adicionalmente rockero, el maestro H. Holguín. Maestro, ¿cómo le va? Gracias, José Fernando, muy bien, pero lo de maestro sí, vamos a ver cómo lo analizamos. ¿Qué es un ilustrador, maestro? Pues es que yo siempre he tenido problemas con los rótulos y yo no creo tanto en que uno es ilustrador o diseñador o artista, entonces la palabra ilustrador me parece que describe un poco el contrasentido del oficio. Yo ilustro, pero no necesariamente soy fiel al gremio de la ilustración, porque pues acá tampoco hay como mucho gremio, y soy feliz también hablando un poquito más de la ilustración, entonces ilustrador es perfecto. Ok, y este diseñador polipatético. Lo mismo, es que mucha gente se vende como un diseñador polifacético, en cambio como para cambiar un poquito y lo patético que puede ser un diseñador polifacético, pues es justamente ser polipatético. Ok, perfecto. Rockero además, ¿no? Eso sí, desde pequeñito. De pequeño, uy, esto es viejísimo. Desde pequeño escucho rock y el rock es rebeldía y como siempre he pensado que soy un poco rebelde, pues entonces creo que sí, el rock define bastante bien la esencia de la vida en este momento. ¿Fue al Rock al Parque, maestro? No, ya desde hace unos años no aguanto ese voltaje. A la 1 de la mañana terminó Rock al Parque, lo vi por Canal Capital, estuvo muy bueno, pero no, ya no aguantamos. Además el frío, es que uno los puede... La lluvia. Sí, no, y el tumulto, ya empieza uno a hacer... 150.000 personas, ahí hablaban de Canal Capital. Fito cuando fueron 300.000. ¿Qué es esto? Cuando estuvo Fito la vez anterior fueron 300.000 y no era tan pesado como... Es que yo hoy día sí no aguanto nada de eso. Bueno, maestro, ¿hace cuánto estamos ilustrando? Bueno, yo trabajé como empleado en empresa hasta el año 99. Sí. Y de ahí a finales del 99 di el brinco a ser freelance, es decir que estoy casi que cumpliendo 20 años siendo freelance, haciendo diseño, haciendo ilustración, haciendo diagramación. Llevo más o menos eso, 20 años en este mundo de la gráfica. ¿Cuál es la diferencia entre diseño, ilustración y diagramación? Ilustración puede ser casi que cualquier imagen que apoye un texto o una idea publicitaria o algo así, es decir que en ¿Ese es qué? ¿Perdón? ¿Ese es qué? Esa es ilustración. Ok. Entonces en muchos casos la ilustración está anclada al dibujo, pero la fotografía es una forma de ilustración también. Entonces, digamos que la ilustración es la imagen que apoya un texto. El diseño es sí ya la creación de logos, de estrategias gráficas que ayuden también a vender una idea. Sí. Que está por ese lado, ¿no? Por el lado del diseño, perdón, de la creación de logos, por la organización de elementos gráficos dentro de un afiche, por ejemplo. Y la diagramación sí tiene que ver con la organización del texto dentro de, por ejemplo, para un libro o para una cartilla. Entonces cuando uno diagrama, juega con el texto y lo organiza en párrafos para que quede organizado, legible y coherente, eso es la diagramación. ¿La ilustración es una profesión, maestro? En Colombia no, en Colombia es un oficio. La ilustración es algo o un campo de la creación gráfica a la que puede llegar un diseñador gráfico, puede llegar también un artista plástico, puede llegar también un arquitecto, un diseñador industrial, es decir, es un oficio que puede ejecutar casi que cualquier persona. Incluso hay buenos ilustradores en Colombia que son absolutamente empíricos. Ok. ¿Está organizado ese gremio en Colombia? Se ha tratado de organizar desde hace algunos años, han habido intentos, casi todos fallidos, porque infortunadamente en la ilustración hay mucho ego y eso dificulta que la comunicación entre los ilustradores sea lo suficientemente amena y constructiva. Entonces se terminan armando es como pequeños grupitos de personas que buscan pues su beneficio personal, que no está mal, pero que sí es muy complicado que entre en sintonía con todos los perfiles de ilustradores o de gente que hace ilustración en Colombia. Es muy complicado y por eso no estamos organizados. Hay países que tienen sindicatos de ilustración, en Argentina está el Foro de Ilustradores, por ejemplo, pero acá no hemos podido organizarnos y eso también requiere o también tiene que ver un poco con el perfil de país que tenemos. No somos muy organizados con respecto al arte, entonces aquí no hay gremios de la parte artística de nada. Los pintores no tienen gremios,
los guionistas no tienen gremios, la gente de la televisión apenas está organizando sus gremios, entonces sería aún como más utópico pensar en que la ilustración en este momento, en 2019, sí tuviera un gremio organizado. Bueno, en Estados Unidos, ¿qué tan organizado está eso? Bastante, no tengo tan claro los términos como se mueven en Estados Unidos en ese sentido, pero sé que sí hay mucha más organización. Allá el ilustrador tiene un perfil muy claro. Aquí desde el punto de vista de los clientes, mucha gente no sabe qué hace un ilustrador. Mucha gente no sabe cuando va a contratar un servicio si necesita un ilustrador o un diseñador. En cambio en Estados Unidos creo que el perfil está mucho más claro, además porque tienen mucho más mercado. Entonces en Estados Unidos sí hay ilustradores que se dedican casi que exclusivamente a la parte deportiva, hacer ilustración para deportes o ilustración para animación, o concept art, que es la ilustración para ambientes o escenografías para videojuegos. Entonces allá también por la industria sí como que se han visto más obligados a tener una estructura mucho más clara. Acá infortunadamente el ilustrador sigue siendo muy variante en su línea, muy polifacético para responder a diferentes mercados y sobre todo tratar de vivir de esto, que es lo complicado. O sea, ¿la ilustración en Colombia es un accesorio? Perdón. No, pues no debería ser un accesorio. Hay editoriales y gente de la publicidad que cree que sí, que la ilustración está de más. Pero basta con pensar en algunos libros o la mayoría de libros infantiles. ¿Qué sería un libro infantil para primera infancia o para primeros lectores? Sin ilustración, sin la gráfica. Los libros infantiles en gran medida se venden de acuerdo con quién ilustra o quién aporta la parte gráfica o la parte de dibujo en esos productos editoriales. Diferente, sí, como lo hablábamos hace un rato, en los periódicos. Un periódico sí puede ver que la ilustración es un accesorio porque no necesariamente sus ventas se van a disparar por tener una ilustración de determinado artista en sus páginas. Ok. ¿Qué tan importante es el manual de imagen para identificar si lo que quiero es un ilustrador, un diagramador, un diseñador? Depende de las empresas. Las empresas grandes sí deberían tener un manual de imagen supremamente completo. Pero si es una empresa pequeña que apenas se está formando, pues con tener más o menos claro hacia dónde se dirige su producto, hacia qué mercado está dirigido su nicho, ese tipo de cosas, pues le basta. Pero sí sería bueno que la gente empezara a pensar en más que un logo, en un manual de imagen donde quede muy definido el uso de los colores, el uso de las fuentes, su logo símbolo. También incluso en el momento de requerir ilustraciones, qué tipo de ilustración va realmente en sintonía con mi marca. Porque a veces se escoge el estilo de ilustración simplemente por moda o por tendencia, y la idea es que cuando uno tenga una empresa y quiera empezar a apoyar los mensajes de su empresa con ilustración, sí que ese tipo de ilustración realmente esté conectado con la audiencia específica a la cual yo me quiero dirigir desde mi empresa. ¿El ilustrador es un autor de imagen, maestro? Sí. Es una pelea que se ha venido dando desde hace muchos años. A nivel local e internacional, donde se piensa que el ilustrador es como un accesorio, sobre todo cuando se piensa en proyectos editoriales, que el ilustrador es muy diferente al autor del texto, y en últimas ambos son autores de forma diferente, pero ambos son autores y deberían convivir en la misma jerarquía dentro de los créditos, por ejemplo, y obviamente también desde el punto de vista económico. Pero sí es una pelea que se sigue dando, pero sí definitivamente la ilustración o el ilustrador es un creador, un autor de imágenes. ¿Uno dónde registra esa imagen? ¿Sí se acostumbra a registrar la imagen? Para ¿La ilustración? Me parece que en Colombia, bueno, no sé en este momento cómo es que, pero hasta hace unos años era bastante complejo registrar una imagen. Era enredadísimo, ¿no? Sí, era. La página se caía. Lo mejor es ir hasta allá, pero pues en 2019 uno tener que ir hasta allá y justificar con qué programas hizo la ilustración, dejar una copia de la ilustración, termina siendo bastante engorroso. Yo no sé si en línea ya se puede hacer de forma eficaz, pero lo que sé es que la mayoría de ilustradores no registran los derechos sobre sus obras o sus creaciones gráficas en derechos de autor. ¿Y por qué? ¿Por lo enredado del proceso? Por lo complejo, por falta de acostumbrarnos a ello, porque desafortunadamente tampoco garantiza en gran medida si yo tengo registrada una imagen de derechos de autor, que sí mis derechos no vayan a ser vulnerados, porque las editoriales y la gente que suele, o las empresas que suele contratar ilustración, tampoco tienen muy claro cómo se manejan los derechos de autor. Entonces me parece que es medianamente exótico un ilustrador que le pelee, por decirlo de alguna forma, al cliente por derechos,
entre otras cosas porque va en detrimento del mercadeo, ¿no? Entonces si a uno lo llaman para que cotice una ilustración y uno de entrada habla de lo que tiene que ver con derechos de autor, sí, fácilmente dicen este es problemático, busco otro que no toque el tema, y abundan los ilustradores que no hablan de derechos de autor. Ok, ¿cuántas ilustraciones hemos hecho, maestro? No sé. ¿En borrador? Pues yo, para portadas de revista con la que he trabajado casi desde hace más de 10 años, con libros y letras he hecho más de 70 portadas, es decir, 70 ilustraciones. He hecho también más o menos lo mismo en portadas de libros. O sea, aquí iramos por 140, no sé, y muchas o algunas ilustraciones para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en otras épocas ya no tanto. La Organización Panamericana de la Salud, del Tiempo, no sé, yo digamos que mínimo 200 por ser así, por debajo. Referentes nacionales, maestro. Sigo mucho el trabajo de Henry González por su versatilidad, me parece el ilustrador colombiano más importante vivo en este momento, y también sigo la obra de Julián de Narváez, que es un ilustrador que tiene un estilo un poquito más, y a nivel internacional siempre he sido un seguidor del trabajo de Javier Mariscal. Él tiene póster, ¿no? Varios. Sí, Javier Mariscal es un monstruo del diseño y la ilustración. Creo que con él se mezcla un poco esos dos conceptos de diseño e ilustración que en muchos casos se ven como aislados, y ha trabajado para gente como Almodóvar, ha sido muy cercano a Almodóvar. Claro que sí. El DVD de Calle 54 o la película Calle 54, esa pieza buenísima de... ¿Quién es que es esa? Bueno, me olvidó el director. Musical con jazz, con Latin jazz. El póster también es de él. Hizo a Kobe, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y ese es uno de mis grandes referentes desde el punto de vista comercial. Me parece que es un tipo que logró en algún momento vivir bien de la ilustración y del diseño, cosa que no es tan fácil, y me parece que uno debería buscar más que referentes de parte gráfica, referentes de gente que esté viviendo de la ilustración, así como en la pintura o de la música. ¿Qué tan apropiado es tener un estilo propio en temas de ilustración? ¿O qué tan adecuado, más bien, para que no suene tan feo? Yo creo que eso tiene que ver con lo que hablaba hace un momento de estilos de vida. Sí. Yo creo que uno debe perseguir hacer las cosas que uno siente y tratar de monetizarlas. En ese sentido, hay muchos ilustradores que son versátiles en diferentes líneas y se sienten cómodos haciéndolo de esa manera. Yo, por ejemplo, estoy en un momento de mi vida en que quisiera centrarme un poco en un estilo más definido, más cerrado, y buscar más compradores de mi obra o de lo que yo haga, que clientes que me impongan determinado estilo o determinados parámetros de ilustración. Okay. De todas formas, eso termina siendo un poco las nuevas dinámicas de la ilustración, donde ya cabe un poco el arte urbano, también el mismo tatuaje recurre de alguna manera a la ilustración o al dibujo, y uno ve en estos dos campos que se es mucho más libre, no se depende tanto del criterio de la imposición de un cliente, como ese corsé en el cual a veces uno como ilustrador se ve sumergido, pero tiene que ver con lo cómodo, con qué tan cómodo se sienta uno haciendo eso. Hay ilustradores que se sienten muy cómodos trabajando teniendo diferentes estilos para diferentes tipos de clientes, y si les funciona perfecto. Hay quienes estamos un poco ya como tratando de tomar la distancia de eso y buscamos unos caminos diferentes, y finalmente es válido. Yo creo que como en la música eso lo define es ser, como hablábamos un poco del rock, como que uno quiera vivir como uno quiere vivir y que lo que está haciendo le dé para vivir de su creación. Súper. Maestro, ¿qué ilustraciones tenemos acá? Pues aquí tenemos algunas recientes impresiones, porque yo trabajo únicamente en digital. Este es un viejo conocido por los dos. Esto es Champiñón de Cinema Azul, una ilustración que hice ya creo que hace 2 años en Photoshop. Okay. Y aquí tenemos algunas portadas de la revista Libros y Letras. Esta fue la del año pasado, una portada a propósito de la Feria del Libro de Bogotá, cuyo invitado era Argentina el año pasado. Entonces por eso es una ilustración donde se mezcla un tango, sí, bastante tangueada. Esto es Caminito en Buenos Aires, para que hay unos tangueros, y pues obviamente la cosa de la lectura que siempre está ahí presente. Vean, ahí está. Sí, hay una que otra cosa. Wow. Y por este lado es otra de las portadas de Libros y Letras. Esta fue también para la edición de Feria del Libro de este año, que era Colombia el país invitado. O sea, sí. El país invitado era el mismo anfitrión, exactamente. Entonces una ilustración más colombiana,
con algunas negritudes por ahí, muy del Pacífico, muy de la costa. Y el juego aquí, siempre me ha gustado mucho jugar como con esa poesía visual, como Súper. que las imágenes puedan tener doble lectura. Claro, los libros en el acordeón, el teclado de la máquina de una Royal 36, ahí es el mismo teclado del acordeón. Exacto, es un juego. Súper. Me gusta que la gente pueda darse la oportunidad de ver la imagen varias veces y descubra cositas. Entonces, si esto no es evidente en un principio, no me incomoda, me parece más chévere que lo vayan descubriendo. Total. Como que vayan jugando ahí un poquito con la lectura de la imagen. Y esta que es bastante reciente, entre comillas, porque es una reversión de una ilustración que había hecho en el 2015, que por alguna razón no tenía el archivo original, entonces quise rehacerla y hacer como un estilo como digital, pero como que parezca grabado, Sí, un poco lo que se llama hoy día risografía, hay un juego ahí como de texturas. Y esto es un poco lo que quisiera empezar a plantear, un poco estas dos son como lo que más quisiera empezar a plantear y buscar mercado, como decía, no tanto de clientes, sino como de compradores. Okay. Y acá sí hay unas viejeras, bueno, esta sí es digital, pero esta es una versión digital de una de las primeras ilustraciones que hice en el año 2000, esto sí es tinta, Sí. es una alusión a un grupo argentino que se llama La Máquina de Hacer Pájaros, entonces ahí está más o menos La Máquina de Hacer Pájaros. Esta fue una de las portadas de libros y letras de, no sé, esto debió ser 2004. Esto es acrílico, ecolín, tintas, aquí hay un montón de cosas cuando trabajaba manual. Hoy día trabajo únicamente en formato digital. Ya desde hace unos años no toco los pinceles. Y esta también es digital, esta sí es de hace 2015, si no estoy mal, un encargo de un ícaro para una empresa de diseño acá en Bogotá, a la cual suele hacerle ícaros con frecuencia. Se llama Ícaro Diseño porque los quieren buscar. Y es un ícaro ahí jugando como con un montón de elementos. Básicamente Super. es eso, don Jesús Hernando. Maestro, redes, ¿dónde lo pueden contactar? holguin.com es mi página donde está mi portafolio. De ahí hay un link también, una parte donde dice tienda. Entonces, por ejemplo, estos pósters se pueden comprar por medio de esa plataforma, por medio de esa página. Ah, o sea, usted tiene los derechos de estas imágenes. Sí, claro, esto es creado por mí y las puedo vender sin ningún inconveniente, así que... O sea, si yo quiero esta imagen en una camiseta, ¿perfectamente? Sí, desde luego. Sí. Ah, pero Sí, la súper. idea es empezar a llevar esto a camisetas, agendas, Agendas, ese tipo claro. de productos. Entonces, desde mi página holguin.com se puede ver el acceso a esa tienda en línea, pero también estoy en Instagram como holguin, también estoy en Twitter como holguin y en Facebook también me buscan holguin y ahí estoy, es decir, estoy en casi todas las redes. Como H. Holguín. Holguin. Sí, H se escribe completo, no es la letra H únicamente, sino H, H-A-C-H-E, holguin.com. Es complejo, pero ahí llegan a la fija. Perfecto. Bueno, con ustedes el maestro H. Holguín. Maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes, José Hernando. Un placer. Gracias, maestro. Chao. Chao.